Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las calificadoras de riesgos. Esos entes que son temidos por gobiernos, por países completos, por entidades corporativas y compañías de grandes alcances. Vamos a hablar de ellas. Mi pregunta es, ¿son imparciales? ¿Son infalibles? ¿Tienen intereses atrás o son neutras? Vamos a hacer un análisis y antes de entrar de lleno al tema, les quiero contar una anécdota que voy a hacer como un símil de esta situación. Hace algún par de años, un grupo de varios profesionistas nos juntamos y queríamos realizar alguna iniciativa de modificación de ley. En el grupo había varios profesionistas de diversas profesiones. Había entre ellos abogados, había ingenieros, yo soy licenciada en comunicación, y un compañero y yo, profesionista también, nos pusimos a estudiar la Constitución, los códigos, y armamos un PowerPoint muy detallado, bien estudiado, de cómo podríamos modificar, hacer la propuesta de iniciativa de modificación de ley. Cuando le presentamos al grupo interdisciplinario, lo primero que nos preguntaron fue, ¿quién la hizo? Nosotros. Pero si ustedes no son abogados. Ah, ok. Como que nos minimizaron, pues, ¿no? Entonces decidimos hacer una estrategia. Fuimos con un amigo abogado, se la mostramos y nos dijo, está perfectamente sustentada la presentación que ustedes tienen. Le pedimos el favor que nos acompañara para que no nos descalificaran por no ser abogados. Así que llegamos, sí, muy amable, los presentamos. Lo único que hicimos en esa presentación fue cambiar los colores, el tipo de letra, pero era exactamente el mismo contenido. Cuando la presentamos y dijimos, nos estuvo asesorando aquí el abogado tal, de hecho casi él elaboró, cambió el rostro de todos. La vieron y dijeron, perfecto, está muy bien hecha, está muy profesional, ahora sí la vamos a tomar en cuenta. Nuestra conclusión fue que hay veces que hay cosas que suceden que son como engañabobos, no digo la otra palabra, pero eso sería lo prudente. Nos dejamos llevar a veces por esa pantalla de ciertas cosas y ese es el símil que quiero hacer con este tema de las calificadoras de riesgo. Les comentaba, mueven mercados en el mundo entero, son temidas por gobiernos. Pero veamos esa otra parte. Realicé una columna para un periódico, investigué varios datos que son los que les quiero compartir. Fíjense, la calificadora Moody's no cumplió con sus propios estándares de calificación crediticia ni con su promesa de transparencia previo a una gran recesión. Así que la pregunta sería, ¿y quién avala a las calificadoras de riesgo? ¿Quién las califica? Ya lo han preguntado algunos columnistas. Bueno, esta calificadora Moody's tuvo que pagar una multa de 864 millones de dólares. La razón, vamos a ver la razón, pues ni más ni menos que por su rol en la crisis de las hipotecas basura que estalló en 2008 en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de ese país dio a conocer hace unos años que la agencia calificadora Moody's no cumplió con sus propios estándares de calificación crediticia y pues no cumplió con su promesa de transparencia previo al periodo de gran recesión. Esto fue lo que determinó el Departamento de Justicia, no lo que uno piensa o lo que uno opina. Bueno, esa investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos provocó la tremenda multa porque, pues en palabras de ellos, es que Moody's había engañado a los inversores al inflar la calidad crediticia de las hipotecas durante los años previos al estallido de la famosa burbuja financiera que provocó un tremendo desastre económico, y no solo en Estados Unidos, a nivel mundial. Bueno, ¿qué pasó? Pues la agencia utilizó un método diferente, digamos que más laxo, más flexible en sus calificaciones. Y claro, con el prestigio que ostenta y ostentaba, pues los inversores confiaron en sus calificaciones, confiaron en que fuesen objetivas, en que fuesen creíbles. Pues naturalmente esperaban que siguieran sus propios métodos, pero
Pequeño detalle, no fue así. Y como bola de nieve, las consecuencias económicas, pues lo sabemos, fueron desastrosas. Por más que traten de esconder la historia de las calificadoras, pues tienen su lado oscuro. Fíjense, en 2015, Estados Unidos también ya había multado a la calificadora Standard & Poor's. Esto con $1,300,000 por inflar las hipotecas basura. Estamos hablando de otra calificadora. También el año pasado hizo lo propio con Goldman Sachs, con la que alcanzó un acuerdo de $5 millones por la misma situación, muy similar. Esta multa fue de las más altas que fijó el gobierno de Estados Unidos por la crisis de las hipotecas. Hay otra que recibió también una multa, fue el Bank of America, con $16 mil millones. Mientras que recientemente el Deutsche Bank, también esto no nada más en Estados Unidos, estamos hablando del Deutsche Bank en Alemania, también acordó un pago de $3 millones. Lo que yo les he comentado en otras ocasiones, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, precisamente esto es pues historia reciente. ¿Por qué es importante recordar estos datos? Justo por estos días, estas semanas, las calificadoras pronosticaron la recesión en la economía mexicana. Casi todos los días, no nada más las calificadoras, varios otros expertos, engañabobos, como lo diría, aseguraban que estábamos en recesión. Bueno, no se estaba en recesión, era como un golpeteo a la economía mexicana y de hecho hubo un crecimiento mínimo, tampoco es para andar brincando de gusto, pero no había en lo absoluto recesión cuando ya muchas personas lo estaban asegurando. Creo que a nadie nos conviene que a la economía le vaya mal, hasta pareciera que brincan de gusto cuando una calificadora menciona que hay probabilidades de recesión en México y todo, aunque tal vez ni siquiera sea cierto. Tengamos siempre un poco de cuidado y un poco de precaución con lo que aseguran, porque son pronósticos. Yo preguntaría, pues podríamos creerles a quienes han echado sus mentirillas en algunas ocasiones y que han sido multadas por engañar. ¿Quién califica a las calificadoras? Sin duda estas empresas privadas, tampoco hay que menospreciarlas, sí han desempeñado un papel importante en la economía mundial, solo que dadas sus omisiones recientes, pues hay que guardar ciertas reservas, como les confirmo. Bueno, vamos a ver un poquito también la historia de las calificadoras, porque mucho se habla, ¿qué son? ¿Qué hacen? ¿Cómo nacieron? Es un parrafito que les quiero dar un poquito de la historia. Nacieron desde comienzos del siglo pasado, con el impulso de la industria ferroviaria en Estados Unidos y con la importancia que tuvo la emisión de bonos para su financiamiento, se crearon empresas dedicadas a estudiar la calidad de estos instrumentos. De esta manera, Poor's Publishing Company fue la primera que emitió una calificación en 1916. Después arrancó Standard Statistics Bureau, arrancó operaciones en 1922 y luego Fitch Publishing hizo lo propio en 1924. Ahora bien, como todo en la vida, ni todo es blanco, ni todo es negro, ni todo es bueno, ni todo es malo. Por supuesto que no todo es negativo respecto a las calificadoras. Su labor, al margen de todas estas controversias, multas, mentirillas por allí, sí ha contribuido a tener una mayor transparencia en el uso de la información, de los mercados financieros, de títulos de deuda. En lo general, sí han servido como guía a muchos inversionistas. Tampoco hay que desdeñar su trabajo. A inversionistas de negocios. Y esto porque confían en ellas para una adecuada calificación en la toma de decisiones para en cuanto van a invertir. Solamente que al final, pues no olvidemos, este es como me parece en lo personal la clave del asunto. Son empresas privadas y como toda empresa tiene fines de lucro. Así es, no hay de otra. Están dedicadas a la evaluación, por ejemplo, de un país desde el punto de vista político
desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Así que no son totalmente imparciales, no son totalmente infalibles, como ya vimos porque fueron multadas, y detrás también siempre hay ciertos intereses. Eso no lo olvidemos para que midamos en la justa proporción lo que significa cada emisión de una calificadora, de un experto. Siempre hay que guardar algunas reservas. No tienen la verdad absoluta. Sí, como mencionamos, tienen y han jugado un papel importante en las economías desde hace muchos años, desde principios del siglo pasado. Lo que sí tienen es que luego los propios gobiernos se atemorizan tremendo y no es para menos. Hay veces que cuando emiten una calificación han llegado a bajar las economías de un país, a bajarles, a que tengan ciertas crisis económicas, por ejemplo, cuando fue en Grecia. O sea, en Europa tampoco están así como que muy contentos con las emisiones que dan las calificadoras, porque sí medio destruye economías o al menos sí les afecta. Así que pues amigos, como todo en la vida, mencioné, ni todo es gris, ni todo es negro, ni todo es blanco. Es importante su opinión, ni duda cabe, pero ni son imparciales, ni son infalibles. Y siempre habrá algún interés económico, político, detrás de esa emisión de la calificación. Eso es lo que les quería compartir esta noche. Ya está anocheciendo, estamos aquí desde Cancún. Está mi canal de YouTube que se llama así, aquí desde Cancún, Ivette Hess con mi nombre. Si quieren suscribirse, adelante, bienvenidos, me encantaría, sería genial. Y también si quieren compartir el video para que otros amigos se enteren de este tema de las calificadoras, pues genial, muchas gracias. Que descansen.